Padre te bendiga. Estamos conectados a través de las redes sociales. Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Ya estamos desde Argentina a Buenos Aires. Otro martes más, otro mensaje más en vivo de palabra, de bendición. Damos gracias al Padre entonces por todo lo que está haciendo en el Ministerio de Senda Antigua, por todos los mensajes que se predica, que se da al mundo, a las naciones. Así que el Padre les bendiga grandemente a través de Instagram, a través de Facebook, a través de TikTok y a través del canal de YouTube Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua. Así que vamos a comenzar con una oración al Padre. El mensaje de hoy va a ser un mensaje de mucha bendición. Realmente es un mensaje para poder escuchar, anotar, aprender. Así que bienvenido, bienvenida a todos aquellos que están dispuestos a escuchar este mensaje, que puedan prestar atención y poder recibir el mensaje que el Padre tiene para sus vidas. Así que vamos a hacer una oración al Padre entregando este mensaje en sus manos y que sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Gracias, Yahweh, por este tiempo, por el Ministerio de Senda Antigua. Gracias por el ministerio que tú has levantado, por cada mensaje, por cada uno de mis hermanos, amigos. Que este mensaje sea de bendición, que puedan ser bendecidos y que pueda traer edificación. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Padre, te exaltamos y te bendecimos. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama El Conquistador. Y es un mensaje que nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar a entender muchas verdades, muchas cosas, ya que este mensaje es un mensaje que el Padre me dio hace un tiempo atrás, cuando volví a Argentina, y tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver cómo realmente es nuestra vida. Si nosotros realmente nos conocemos, si realmente nosotros sabemos quiénes somos, sabemos cómo manejar nuestra vida, sabemos realmente si tenemos dominio propio o no. Porque cuando hablamos del conquistador, estamos hablando de aquellas personas que saben dominarse, aquellas personas que saben controlarse, aquellas personas que saben decir sí y saben decir no. El conquistador es la persona que ha alcanzado madurez, que ha alcanzado un nivel aún mayor que otras personas. El conquistador es el que marca la diferencia entre las otras personas. Por eso es importante este mensaje, porque es un mensaje de exhortación, es un mensaje de dirección para todo aquel que quiera realmente vivir en la luz, agradar al Creador y también ser de bendición. El conquistador es aquella persona que tiene dominio propio, que sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que no tiene que hacer. Es una persona que vence y maneja su vida. Es decir, vence lo que no tiene que hacer, vence lo malo, vence las tinieblas, vence el pecado, vence la tentación y luego hace lo que tiene que hacer: vivir en santidad, en obediencia, vivir en la luz, etc. Entonces, cuando hablamos claramente de poder ser luz, de poder ser sal, de poder claramente hacer el bien, estamos hablando de una persona que ha alcanzado madurez, que ha alcanzado un nivel alto para poder desarrollar y para poder dar ejemplo a otros. Entonces, ¿quién es un conquistador? Es una persona que es valiente, es una persona que marca la diferencia, es una persona que da ejemplo a seguir. Ese es un conquistador.
Cuando nosotros vemos la palabra conquistador, es aquel que toma terreno, aquel que se extiende y alcanza nuevos territorios. Un conquistador puede ser una persona que ha crecido en todas las áreas, que conquista su vida, que conquista su mente, que conquista su cuerpo, que conquista su alma, su corazón, que conquista su matrimonio, su familia, su economía, su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Conquista el ministerio, conquista la iglesia, el pastorado. Es una persona que es conquistador en todas las áreas. Por eso tenemos que trabajar en nosotros para llegar a ser conquistadores. Conquistar nuestra vida no es fácil. Aprender a decir no, aprender a decir sí. Conquistar nuestra mente, nuestros pensamientos, la manera de pensar, la manera de razonar. Saber lo que está bien, lo que está mal. Conquistar nuestro cuerpo, comiendo sano, haciendo ejercicio. Conquistar nuestra salud. Cuando somos jóvenes hacemos lo que queremos. Luego, cuando vienen los años, vienen las consecuencias, vienen las enfermedades. Muchas personas no conquistan su cuerpo, no conquistan su salud porque no se cuidan. Conquistar las emociones, conquistar el alma, el ser de la persona. Es un trabajo que debemos de hacer cada día. Por eso hace ya tiempo que vengo hablando de la importancia de trabajar en nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. Conquistar un matrimonio no es fácil. Trabajar con tu pareja, con tu hombre, con tu mujer, trabajar, buscar la manera de que ese matrimonio sea conquistado por los dos. Conquistar a los hijos. Dar ejemplo como padres, marcarle el camino de lo que se debe hacer, lo que es correcto, lo que es incorrecto, enseñarles. Entonces, tenemos que entender que el conquistador es una persona de bendición. Es una persona que tiene testimonio, que tiene dominio propio. Es una persona que podemos ver y decir: me gustaría llegar a vivir como él vive o como ella vive. El conquistador es una persona que ha llegado a altos niveles de vida. Y no estoy hablando de vivir mejor o vivir bien económicamente. Estoy hablando de que es un ejemplo, es de testimonio en todas las áreas. El mayor conquistador es aquel que se conquista a sí mismo. El mayor conquistador es el que se conquista a sí mismo. Es que el que sabe manejar su vida, su mente, su corazón, su cuerpo, su alma, su espíritu, sus emociones. Es aquel que tiene dominio propio. Y cuando vamos a la historia de la humanidad, hubieron muchos conquistadores. Muchísimos, donde podríamos nombrar algunos. Ciro II, fundador de Persa, fue un gran conquistador. Un hombre con estrategia, un hombre guerrero, un hombre valiente, un hombre que tenía en sí mucha sabiduría, llegó a conquistar muchos desiertos, específicamente fue el que fundó Persa. Podemos ver otro ejemplo más en Francia, Napoleón Bonaparte, claramente, un hombre muy importante que fue un conquistador y que extendió el territorio francés y la historia francesa. Personas que marcaron la diferencia como Hernán Cortés. Cuando hablamos de México, que es el que conquistó la tierra mexicana, que todos sabemos, los que sabemos historia, la mayoría de la tierra de Estados Unidos hoy era parte de México. Como Alejandro Magno, rey de Macedonia, que él también extendió su reino de gran manera que hasta el día de hoy
podemos tenerlo presente. Aquí en Argentina, claramente el general San Martín es el que trajo libertad a Argentina y también es el que fue una persona que marcó la historia argentina. Entonces, cuando hablamos de conquistadores, estamos hablando de personas que tienen una cualidad, que tienen una inteligencia, que tienen una capacidad para marcar la diferencia. Por eso el Padre nos está llevando a ser conquistadores de nuestra propia vida. ¿Para qué? Para dar testimonio a los demás. Muchas personas están cansadas que uno le hable, que uno le predique, que uno le hable del mensaje de salvación, y está bien hacerlo, mensaje de arrepentimiento, de salvación, etcétera, etcétera. Pero lo que la gente necesita es ver algo diferente en vos, es ver algo diferente en mí. La gente necesita testimonio. Las personas necesitan ver algo diferente. Que te vean a vos, que me vean a mí y digan, él tiene algo diferente, ella tiene algo diferente. Cuando él habla, cuando ella habla, cuando él hace, cuando ella hace, hay algo diferente. El conquistador es el que marca la diferencia. El conquistador se planta, se pone firme, habla con autoridad, habla, comparte con amor, con misericordia, con la gente, va, viene. Todo lo que hace es de bendición, todo lo que hace es de luz, todo lo que hace es bueno. Ese es el conquistador. El conquistador deja un camino por andar. El conquistador deja una huella. Para aquellos que conocen quizás muchos pastores de la historia de las iglesias, podemos ver pastores que marcaron la diferencia en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, que ya no está, que ya falleció, es Gigi Ávila. Quizás no saben quién es Gigi Ávila, fue un predicador que marcó una diferencia, fue un conquistador. Como otros pastores que quizás ya no están y marcaron la diferencia. Mujeres conquistadoras, tanto en el plano espiritual como en el plano físico, que marcaron la diferencia con lo que hacían, como Kathryn Kuhlman, entre otras mujeres. Entonces, cuando hablamos de ser conquistadores, hablamos de ser personas que lleguen a niveles superiores para dar ejemplo. Personas de bien, personas de luz, personas de bendición. Y no estoy hablando de una posición económica, estoy hablando de ser una persona de bendición para los demás. Cuando vamos a la historia de la Biblia en el Antiguo Pacto, vemos a Josué. Josué fue un conquistador. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Ellos fueron diferentes a los otros príncipes que vieron la tierra prometida ocupada por los enemigos. Josué y Caleb dijeron, los vamos a comer como a pan, porque el Dios de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, está con nosotros. Pero los demás príncipes dijeron, no, es imposible, éramos como langostas para ellos. ¿Y quién entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb, y claramente la segunda generación de los que salieron de Egipto. Ser un conquistador es tener una mente de extensión, es tener una mente positiva, es tener una mente totalmente diferente al sistema. Por eso esto es importante de entender. Josué, si bien era conquistador, era un hombre que tenía errores, era un hombre que cometió cosas que no estuvieron bien, pero él obedeció al Creador. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque no era fácil la tarea de Josué, pero era llamado a ser conquistador.
Por eso, ser conquistador en la senda antigua, ser conquistador en la verdad de Yahweh, en la senda de verdad de la luz, es tener dominio propio. Es tener autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Gálatas 5:23 dice Pablo, Yahweh nos dio poder y amor y dominio propio y no un espíritu de cobardía. Poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu del Padre. Amor. Amor, ¿qué es? Dar. Amor es compartir. Y no solo amor, poder, sino dominio propio. Aprender a controlar nuestra manera de hablar. Aprender a controlar nuestra manera de pensar. Si vamos a decir algo, tener seguridad de lo que vamos a decir. Aprender a callarnos cuando tenemos que callarnos. Aprender a hablar cuando tenemos que hablar. Ser sabios bajo la sabiduría de nuestro Padre. Bajo la sabiduría de Yahweh. Y no ser sabio en nuestra propia opinión. Por eso nos dio poder a través de su Espíritu, amor a través de su Espíritu y dominio propio, porque son uno de los frutos del Espíritu de santidad. ¿Y qué es lo que dice ahí? No cobardía, no un espíritu de miedo, no un espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque el que es llamado a ser conquistador es llamado a ejecutar autoridad espiritual. Porque el amor echa fuera todo el temor, echa fuera todo el miedo, toda la cobardía, el amor del Padre. Por eso dice Pedro, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y amor. Es fundamental aprender a tener dominio propio. Hay personas que no han alcanzado el dominio propio. Hay personas que les cuesta tener dominio propio. Entonces, si no tienen dominio propio en su cuerpo, no tienen dominio propio en la comida, en sus pensamientos, en su manera de hablar, en su manera de tomar decisiones, si no tienen dominio propio en su vida espiritual, en su vida emocional, nunca van a poder conquistar nada. Nunca van a poder avanzar en la vida. Por eso tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a trabajar en nosotros y a autodominarnos. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Miren lo que dice Salomón, Proverbios 16:32. Es más importante el dominio propio que conquistar una ciudad. Es difícil alcanzar dominio propio. Es mucho más difícil eso que conquistar una ciudad, dice Salomón. Proverbios 21:22 dice, el conquistador es sabio. ¿Qué es sabio? Es decir, el conquistador tiene dominio propio y es sabio. Mas el que no es conquistador no tiene dominio propio y es necio. ¿Quién es alguien que tiene necedad? Que no entiende, que no comprende, que siempre está estancado, que nunca aprende. Por eso dice, es mejor tener dominio propio que conquistar una ciudad. Es mejor tener dominio propio, ser conquistador, porque significa ser sabio. Porque el sabio conquista una ciudad entera. ¿Ven la diferencia? La diferencia es, primero ser conquistador, dominio propio, y luego, como resultado, alcanzar una ciudad. Es decir, alcanzar metas. Pero no podemos ser conquistador, no podemos avanzar o no podemos alcanzar metas si no tenemos dominio propio. Si no aprendemos a tener sabiduría, dominio propio en nosotros mismos. Y sigue diciendo Salomón, Proverbios 25:28, el que no sabe dominarse
¿Qué es no saber dominarse? No saber manejar su vida. Es cuando las personas dicen, no, tomé esta decisión, no hice esto, no, perdí esto, no, dije esto que no tenía que decir, o tal cosa, pero vos tenés que controlarte. No levanté la mano contra esta persona o tuve un acto de violencia, no hice una locura, porque no saben dominarse. Hay personas que se dejan llevar por los temperamentos, por las emociones. No tienen dominio propio, no controlan sus pensamientos, sus palabras, sus emociones y se meten en problemas. Por eso dice Salomón, Proverbios 25-28, el que no sabe dominarse es como una ciudad sin defensa y sin muralla. Como una ciudad que no tiene defensa, que no tiene muralla. Es como que tu vida no tiene un límite. Está expuesta a que te pueda pasar cualquier cosa. Y saben, hay muchas personas que viven así. No tienen límites, no tienen murallas. Viven su vida como se levantan. Y bueno, hoy, según lo que siento, según lo que pienso, es la vida que voy a hacer hoy. La persona que trabaja para en sí uno mismo, para tener conocimiento de que es uno, dominio propio, sabiduría, trabajar para avanzar, para seguir adelante y conquistar nuestra vida, es una persona sabia. Pero personas que no conquistan su vida, personas que no saben tener dominio propio, personas que no saben conocerse, ¿cómo van a ayudar a otros? ¿Qué ejemplo van a dar? Por eso el conquistador tiene autoridad, el conquistador tiene testimonio, el conquistador tiene firmeza en quién es él, quién es ella. La gran conquista del ser humano es tener dominio propio. Es tener libertad en sí mismo. Es saber decir sí, saber decir no. Es vivir en amor y no con el ego. Es amarnos a nosotros mismos, tener amor propio y amar a los demás. Pero hay personas que no se conocen. Hay personas que no saben quiénes son. No saben cómo es su mente, cómo son sus pensamientos, sus sentimientos. No saben cómo son, no saben controlarse. Cuando nosotros aprendemos a trabajar en nosotros mismos y aprendemos a conquistarnos cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón, comenzamos a conquistar todas las áreas de nuestra vida. Y una de ellas que muchas personas tienen es conquistar nuestros miedos. ¿Cuántos de ustedes quizás tienen miedos? Tienen inseguridades. La mayoría de las personas tienen miedo, inseguridades. Miedo a la muerte, a morir. Miedo a la enfermedad, a que les agarre una enfermedad terminal y se mueran. Miedos a quedarse solo, sola. Miedos. ¿Y qué son los miedos? Inseguridades. ¿Y qué son las inseguridades? Heridas, carencias que tenemos de nuestras emociones por las cosas que hemos vivido, específicamente de nuestra niñez. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos sanidad, necesitamos liberación, necesitamos restauración. Por eso tenemos que conquistar nuestros miedos. Tenemos que trabajar en nosotros para conquistar nuestros miedos. Conquistar nuestras inseguridades, que van de la mano con los miedos. Tener amor propio, tener autoestima buena, agradable, tener las heridas sanas. Porque si no,
caminaremos en la vida de manera insegura, y una persona insegura nunca alcanza nada serio. Una persona insegura siempre terminará lastimando a los demás. Una persona insegura nunca alcanzará a ser conquistador o conquistadora. Por eso tenemos que conquistarnos a nosotros mismos, conquistar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Las inseguridades hacen que no nos amemos a nosotros mismos, que no nos aceptemos tal cual somos, que nuestra autoestima esté por el piso. ¿Por qué? Porque hubo personas que nos dañaron, que nos lastimaron, que nos defraudaron. Por eso, para poder ser conquistadores de nosotros mismos, tenemos que sanar las heridas del pasado. Tenemos que equilibrar la autoestima y tenemos que amarnos a nosotros mismos. Aceptarnos tal cual somos, con nuestros errores, con nuestras virtudes. Por eso tenemos que conquistar nuestros miedos, conquistar nuestras inseguridades. Porque el mayor conquistador es uno mismo. Somos conquistadores cuando manejamos nuestros pensamientos, cuando manejamos nuestras emociones, cuando manejamos nuestras decisiones. Por eso el conquistador o la conquistadora son valientes, son maduros, son determinados, son personas guerreras que a pesar de todo, siguen adelante. A pesar de todo, no bajan los brazos. Por eso son un ejemplo a seguir. Los conquistadores son un ejemplo a seguir. Ahora, un conquistador puede tener miedo, inseguridad, puede tener algún tipo de problema. Claro que sí. Pero el conquistador trabaja en sí mismo, trabaja en conocerse, en sanar, en restaurar, en perdonar, en soltar, para avanzar. Por eso somos llamados a ser luz, somos llamados a ser conquistadores de nuestra propia vida, pero también ayudar a otros para que sean conquistadores de sus propias vidas. Y tenemos un ayudador, tenemos alguien a nuestro favor que es el Espíritu de Santidad del Padre, el Espíritu de Yahweh. Él está para ayudarnos, para consolarnos. Él nos ama y Él está para ayudarnos a trabajar en nosotros mismos, avanzar y llegar a ser conquistadores. Por eso dice 1 Juan 2, porque el Mesías se ofreció a sí mismo para perdón de pecados. Y Él nos dio la fe que vence el mundo, porque somos más que vencedores en nuestro amado Salvador. ¿Qué significa que Él nos dio la fe que vence el mundo? Nos dio una conquista. Él venció el pecado, Él venció la muerte y Él nos dio una autoridad para ser conquistadores en el mundo espiritual y en el mundo físico, porque nos hizo más que vencedores, porque Él nos ungió por medio del Espíritu del Padre, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, por medio de su amor. Él nos dio autoridad y nos dio en sí las herramientas necesarias para ser conquistadores, para ya no vivir bajo la esclavitud del pecado, sino ser libres en el Espíritu de Santidad. Y el mayor conquistador es nuestro amado Mesías, el Hijo de Yahweh, nuestro amado Yahshua. ¿Por qué? Porque Él murió, Él resucitó, Él venció la muerte, venció el pecado y Él volverá
dice Apocalipsis 19, volverá en su caballo blanco que dirá fiel y verdadero y traerá guerra y justicia. Él es el mayor conquistador, por lo que Él hizo con nosotros en la cruz. Siendo humilde, fue llevado como cordero al matadero, derramó su sangre, su vida por nosotros, enmudeció su boca. Ese es un verdadero conquistador. No abrió su boca, no habló, no dijo nada, solamente obedeció lo que el Padre le determinó. Por eso, ser verdaderos conquistadores es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es tener dominio propio en nuestra vida. En nuestra vida. En entender lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en este mundo. Porque lo más difícil es conquistarnos a nosotros mismos. Es cuando te están acusando de algo que vos no hiciste y vos te hierve la sangre y querés reaccionar, pero vos decís, mejor me callo, voy a dejar todo en las manos del Padre, Él va a hacer justicia. Eso es ser un conquistador. Un conquistador es tener una tentación enfrente y no darle lugar al pecado. El conquistador es saber que tenés que hablar y tenés que decir las palabras con autoridad y no importa lo que digan, vas a ponerte firme y vas a hablar y lo vas a decir y luego ese mensaje o esa palabra que soltaste dará fruto en su propósito. Aunque se burlen, aunque lo rechacen o aunque acepten y crean. El conquistador sabe muy bien quién es. Sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Por eso el Padre, nuestro Padre Yahweh, está buscando que sus hijos sean conquistadores de su vida. Conquistadores de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, su mente, su corazón, de su matrimonio, su familia, su ministerio, de todo lo que tienen. Y así como nuestro amado Mesías fue el conquistador porque venció la muerte, resucitó y dio autoridad a su novia en el mundo espiritual y en el mundo físico, así nosotros debemos de ser también en nuestra propia vida. Y es un trabajo, no es un día para el otro. Es un trabajo que debemos de hacer en nosotros. Lo vuelvo a decir, muchas personas han venido a la senda antigua, han venido al camino angosto, han empezado a buscar al Padre Celestial y se han enfocado solamente en una vida espiritual. Pero han descuidado las otras áreas. Han descuidado la mente, los pensamientos, las emociones, el alma, el cuerpo, el corazón. Son muchas áreas que debemos de trabajar. El conquistador es aquel que trabaja en cada área y cada área siempre quiere ser mejor. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Damos gracias al Padre por este mensaje. Recuerda, sos llamado, sos llamada a ser conquistador de tu propia vida. Si nosotros aprendemos a ser conquistadores de nuestra propia vida, seremos de testimonio, seremos de luz, seremos en sí personas de bien para que otros puedan hacer lo mismo. Así que hasta acá el mensaje, espero que haya sido de bendición. Compartan este mensaje a aquellas personas que quizás están buscando avanzar en la vida, alcanzar metas. Tenemos que aprender a ser conquistadores de nosotros mismos, de nuestra propia vida, porque así llegaremos lejos. Amén. Así que el Padre te bendiga, damos gracias por este mensaje.
de Argentina a Buenos Aires, como siempre, poder apoyar el ministerio a través de sus oraciones, ofrendas. Y si no estás siguiendo el ministerio, podés hacerlo a través de TikTok, a través de Instagram, a través de Facebook y a través del canal de YouTube Eric Tiseira, Ministerio de Celda Antigua. Y estaremos el viernes con otro mensaje en vivo. Vamos a estar hablando de una profecía que se está dando y se está hablando mucho sobre el último Papa o el Papa Negro. Así que voy a estar saliendo en las redes hablando de este tema muy importante de tener presente, ya que se habla muchas cosas en las redes que son falsas, pero hay otras que son verdaderas. Y también quizás antes del viernes tendremos otro mensaje en las redes muy bueno que tiene que ver con los últimos tiempos y con los tiempos proféticos que estamos viviendo, ya que se acercan tiempos bíblicos, tiempos determinados por el Padre Celestial. Así que seguimos adelante y ya en el mes de abril vamos a tener muchas noticias, muchas novedades en el ministerio. Entre ellas vamos ya a tener el mes de aniversario del ministerio. Vamos a estar cumpliendo 7 años en las redes sociales. Y también, si Yahweh lo permite, comenzaremos de nuevo la escuela de niños. Y estaremos cada Shabbat, en cada día de reposo, estaremos dando estudio bíblico a través de Zoom. Una serie de estudio muy buena que vamos a estar recibiendo. Así que no te pierdas todo lo que viene. Viene Año Nuevo Bíblico, vienen las fiestas de Yahweh. Así que sabemos que abril es un mes profético, un mes de señales, tiempos señalados por Yahweh, y debemos de prepararnos. Así que el Padre te bendiga y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Bendiciones. Shalom.